Hola con todos y con todas. En esta charla de Derecho Tributario vamos a ver las disposiciones fundamentales del derecho tributario a la luz del Código Tributario. Y entonces vamos a analizar este código que va a regular. Este código va a regular las relaciones jurídicas existentes entre el sujeto pasivo y el sujeto activo en materia tributaria. Entonces, las leyes de este Código Tributario regularán las relaciones jurídicas entre el sujeto pasivo y el sujeto activo con relación a las obligaciones tributarias o con relación a los tributos. Las normas de este código van a prevalecer sobre cualquier otra norma tributaria, es decir, tienen supremacía las normas del Código Tributario. Dentro de la reserva de ley analizaremos qué tocan estas leyes tributarias o qué van a determinar. Las leyes tributarias entonces van a determinar el objeto imponible, van a determinar cuáles son los sujetos activos y pasivos que van a tener relación en esta obligación tributaria, la cuantía del tributo o forma de establecerla, lo que yo voy a tener que pagar por concepto de esa obligación tributaria, las exenciones o deducciones, es decir, quienes están exentos o quienes gozan de deducciones tributarias, los reclamos y los recursos. Todo esto tiene que estar establecido en una ley tributaria. Los principios tributarios, que no contradicen obviamente lo que establece la Constitución y que lo analizamos ya en charlas anteriores, volvemos a tocarlos aquí en el Código Tributario. Y los principios tributarios son el principio de generalidad, es decir, que los tributos son creados para todos de manera general. Proporcionalidad, esto quiere decir que el que más tiene, en un ejemplo básico, el que más tiene más paga, el que menos tiene menos paga. Y retroactividad, esto quiere decir que los tributos van a regir para el futuro, es decir, desde que una ley los crea, los tributos van a regir en adelante. No tienen efecto retroactivo, es decir, no van a regir para el pasado, sino para el futuro después de que una ley, una norma los ha creado. Igualdad, es decir, que todas las personas que están dentro de esa obligación tributaria pues tienen que gozar de este principio de igualdad. Y legalidad, la legalidad significa que todo tributo tiene que ser creado por una norma. No puede haber una obligación tributaria, no puede haber un tributo si es que no lo ha creado una norma, si es que no está en una ley. ¿Cuáles son los fines de los tributos? Dentro de los fines de los tributos tenemos recaudar ingresos públicos, porque a través de los tributos nosotros podemos tener la recaudación de los ingresos públicos. Estos tributos son instrumentos de política económica general para estimular la inversión, estimular el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, estimular la reinversión. También los tributos atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. ¿A quién le corresponde esta facultad reglamentaria? Esta facultad reglamentaria le corresponde al presidente de la República. El director general del Servicio de Rentas Internas y el gerente general de la Corporación Aduanera dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias, pero los reglamentos los va a emitir el presidente de la República. ¿Qué tiene que hacer la administración tributaria? Parte de la gestión de la administración tributaria o la gestión de la administración tributaria encierra las siguientes actividades. La determinación, es decir, la gestión tributaria, cuando la ley así lo establece, tiene que hacer la determinación de la obligación tributaria. También la gestión tributaria se va a encargar de la recaudación de esos tributos, porque es allí donde nosotros tenemos que pagar los tributos. Tiene que resolver las reclamaciones. Cuando se presenta una reclamación, tienen la responsabilidad de resolver estas reclamaciones y de absolver consultas. Cuando hay alguna duda tributaria, se le puede hacer la consulta a la gestión tributaria y ellos tendrán que absolver dichas consultas. Dentro de la vigencia de la ley, ¿cuándo empieza a regir
una ley tributaria, desde el momento en que es publicada en el registro oficial. Desde allí empieza a regir la ley tributaria y entonces los sujetos pasivos están en la obligación de pagar los tributos. Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deban de realizarse por periodos anuales se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario y desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de periodos menores. En materia tributaria nosotros encontramos la palabra plazos. Aquí no hay una distinción entre plazos y términos. Cuando nosotros sabemos que en otras ramas del derecho, cuando nosotros encontramos la palabra plazo, se están refiriendo a días continuos y cuando nosotros encontramos la palabra término, se están refiriendo solamente a los días hábiles. Sin embargo, en materia tributaria, para nosotros saber si debemos de contar los días de manera continua o solamente contar los días hábiles, tenemos que enfocarnos si nos están hablando de años y meses o si nos están hablando de días. Por ejemplo, si yo tengo que pagar una obligación tributaria y me dicen que la tengo que pagar en 2 meses, yo tendré que contar todos los días. Pero si a mí me notifican y me dicen que yo tengo que presentarme ante la administración tributaria en 3 días, entonces yo tengo que contar solamente los días hábiles. En este sentido, cuando en materia tributaria me dicen años y meses, se contarán todos los días de manera continua. Y cuando en materia tributaria me señala días, simplemente tengo que contar los días hábiles.